Muy buenos días. Otra vez dándole gracias a Dios por poder estar aquí, compartir con todos ustedes un tiempo para meditar, no solamente en lo que está pasando, sino en nuestras vidas y en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y antes de comenzar, yo sé que estamos pasando todos una situación nueva, que es ciertamente inquietante, que puede producir ansiedades y temores. Pero yo quiero animarte en esta mañana a que juntos confiemos en Dios, confiemos en lo que Él está haciendo, que aunque no podamos ver con nuestros ojos, Él está presente y queriendo bendecir a cada uno de sus hijos. Así que te animo en esta mañana a poner tu confianza en el Señor. ¿Y qué te parece si antes de compartir la palabra, lo que tengo para este día, oramos? Vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude a entender esa palabra para poder aplicarla a nuestra vida, a lo que estamos viviendo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu presencia es real, porque eres el Dios bueno, Padre, que escucha la oración de sus hijos, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que nos enseñes a entender tu palabra, Señor, y el camino que estás marcando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender que por encima de toda esta situación y de lo que está pasando, tú estás pendiente de nosotros, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos y también nuestras familias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, en esta semana hemos celebrado de una forma un poco atípica el Día del Libro, ¿verdad? El 23 de abril. Pero yo quiero hablarte en esta mañana de un libro. Sé que hay libros de todo tipo, de novela, de ciencia ficción, de misterio, de historia, en fin, libros técnicos de ciertas materias. Pero yo quiero hablarte de un libro muy especial, un libro que lo mismo habla de poesía que de biología o de astrología. Un libro que está hablando acerca de la humanidad, de las razas, de las naciones, de lenguas, de familias, de emociones, de enfermedades, de hambres, de guerras, de conquistas. Es un libro muy, muy variado, muy variado. Un libro que enseña a vivir y da consejos para la vida diaria, no solamente en las relaciones que tenemos con los demás, sino también familiares, con los esposos, con las esposas, con los hijos, con los padres, con los vecinos, con los amigos. Es un libro que nos enseña a ser mejores hombres y mejores mujeres de lo que somos en el día de hoy. Que lo mismo me habla desde el palacio de un rey que desde el prado donde el pastor está cuidando las ovejas. Es un libro que sana, que restaura y que pone bálsamo en las heridas que la vida ha ido produciendo en nosotros. Es un libro que nos da luz y se convierte en un compañero de viaje ideal. Es la brújula que cualquier caminante quisiera tener en sus manos. Es una brújula que no falla nunca y que siempre va a dirigir nuestro camino en lo mejor. Es un libro que habla de justicia y también de nuestro destino. Es el único libro, perdón, en el que al leerlo su autor está presente en esa lectura. Es un libro que, al margen de todos los temas que te mencioné antes, habla de muchísimas cosas, pero sobre todo yo veo en este libro una condensación de una carta de amor de alguien que ama al hombre y desea comunicarse con el hombre. Y una de las formas de comunicarnos es a través de los libros. Cuando leemos, estamos recibiendo lo que otra persona ha querido decirnos de cierta manera. Y ese libro del que te estoy hablando, de tapa a tapa, habla del amor de Dios. Ese libro no es otro que la Biblia. Y yo no diría que es un libro. Aquí ustedes pueden ver, hay muchos libros, todos prácticamente enseñan algo acerca de la vida cristiana o de la palabra de Dios, pero no hay ninguno que iguale a la misma palabra de Dios. No hay ninguno que sea capaz de sorprendernos, de enamorarnos, de corregirnos, de sanarnos, de darnos esperanza. No hay otro libro como la palabra de Dios. Un libro que está formado por muchos libros, 66,
que habla, está escrito por reyes, pero también por pastores, médicos o pescadores. Un libro que aunque solo se escribió en 3 idiomas, básicamente en hebreo y en griego, y algunas partes, especialmente las que hablaba Jesús, en arameo, solo 3 idiomas. Sin embargo, se ha convertido en el libro más traducido de toda la historia de la humanidad, el más vendido y también el más leído. Él fue el primer libro, la Biblia, que se imprimió cuando se inventó la imprenta. Y sin embargo, del principio al fin, a pesar de todas esas características que tiene que la hacen tan única, que se escribió en un par de miles de años, con tantas diferencias entre un escritor y otro. Unos habían sido criados en la corte del faraón como Moisés y otros eran pescadores como era Pedro. Otros eran pastores como era Ageo, por ejemplo, o Amós. Todos diferentes y sin embargo todo el libro, todos los libros en esas características mantienen un único tema. Dios ama al hombre, Dios quiere hablarle al hombre y dejó su palabra para que a través de ella podamos oír claramente lo que Dios tiene que decir. Ahora, ¿qué mejor que hablar de la Biblia? Abrir la Biblia y vamos a ver qué nos dice Dios a través de ella. Por ejemplo, en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, del principio, yo te animo a que busques en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 3, vamos a leer. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Desde el inicio vemos a un Dios que habla y que su deseo al hablar es comunicarse con el hombre. Si usted sigue leyendo, hay muchos pasajes que hablan muy conocidos acerca de la misma Biblia. Si va conmigo al libro de Josué, Josué es ese hombre que estuvo con Moisés por todos los años que estuvieron en el desierto al salir de Egipto. Y Dios le dijo a Moisés, prepara a Josué, él va a ser el que va a entrar a mi pueblo, a la tierra prometida. Y el consejo que le dan a Josué es el mismo válido para ti y para mí. Dice en el capítulo 1, versículo 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley, hablando de la palabra, que mi siervo Moisés te mandó. Y dice algo tan importante, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué importante consejo recibió Josué. Iba a emprender una tarea nueva para él, una situación nueva para él. Conquistaban una tierra que no conocían y se guiaban por lo que Dios les decía. Hasta ese momento Dios había hablado a través de Moisés, pero a Josué le dice ahora todo lo que Moisés ha escuchado. Tú no lo apartes de tu vida, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Hable tu boca esa ley, esa palabra, y haz conforme a lo que está escrito. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Hay un salmo también muy conocido que habla de la palabra y es el Salmo número 1. También da un consejo, en este caso a los varones, pero igualmente es para todos. Dice Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué pasa con alguien que medita de día y de noche la palabra de Dios? Que está en la palabra de Dios, pues, dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace
prosperará. Qué importante tener la palabra presente en nuestra vida. Hay muchos salmos. Si usted quiere realmente conocer los múltiples beneficios que tiene la palabra de Dios, yo le animo a que lea el Salmo 119. Es por excelencia el Salmo de la palabra, el que habla todo el tiempo y es el más largo de todos los salmos. Tiene 176 versículos y tiene algunos muy conocidos. Por ejemplo, el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Se da cuenta de lo importante que es conocer la palabra de Dios? ¿Se da cuenta de que dice que los que aman tu ley viven en paz? ¿Viven en paz? Bueno, esa es la paz que hoy el mundo está necesitando. Si nos vamos al Nuevo Testamento, también habla acerca de la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero yo quiero concentrarme hoy. Hay muchos más pasajes que hablan de la palabra, pero yo quiero centrarme hoy en un texto que me pareció realmente que destaca las características de la palabra y la pone realmente en su lugar. Y quiero que vengas conmigo al Salmo 19. Antes dijimos el 119, pero ahora es el Salmo 19. Salmo 19. Y si tienes tu Biblia ahí, te animo a que leas conmigo. Vamos a leer desde el versículo 7 y unos cuantos versículos más. Dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto del Señor es puro y alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces, más dulces que la miel y que la que destila del panal. Este salmo está hablando acerca de la palabra y el salmista nos presenta aunque use términos diferentes, está hablando de la palabra de Dios, de la ley, de los mandamientos de Dios, de lo que Dios ha dado a su pueblo para que guiemos nuestra vida a través de esos mandamientos. Habla de la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, el juicio, pero está hablando de la palabra de Dios y da algunas características que tiene la palabra de Dios. Y es muy curioso ver que las características que da, todas tienen que ver con atributos que Dios tiene. Dios es perfecto, Dios es fiel, Dios es recto, Dios es puro, es limpio y es verdad. Porque lo que la Biblia contiene es la palabra de Dios, es Dios hablándole al hombre. Por lo tanto, la palabra tiene las mismas características que aquel que está hablando en ella. Ahora, no solamente encontramos las características de la palabra, sino que cada una de esas características obra en nuestra vida, hace algo en cada uno de nosotros. ¿Y qué hace la palabra en nosotros? Por ejemplo, dice que convierte el alma. Y evidentemente está hablando de salvación. Cuando Jesús vino, dice el Evangelio de Juan, vino es el Logos, la palabra viva. O sea, si queremos conocer la palabra, conozcamos a Jesús, porque Jesús es la revelación de esa palabra
de Dios. Está claro que es salvación, pero en el original también dice, cuando habla de convierte el alma, restaura el ánimo. Puedes sentirte abatido, puedes sentirte en temor, puedes sentirte que en soledad y en muchas otras circunstancias, pero la palabra tiene la habilidad de levantar el ánimo en cada uno de nosotros. Dice que hace sabio al sencillo. ¿Cómo no? Si el que lo escribió es la fuente de la sabiduría. La palabra es sabia, es una muestra de la sabiduría de Dios. Y el que la estudia, el que la escudriña, el que la busca, el que la lee y la aplica a su vida diaria, se va convirtiendo poco a poco en el reflejo de ese Dios sabio y se hace sabio al sencillo. Me gusta la tercera característica, dice que alegra el corazón, alegra el corazón. La Biblia es un libro que trae regocijo. Porque a pesar de todas las batallas y dificultades que se muestran ahí, sabemos ya que el final de la historia es la victoria de Jesús. Y esa victoria fue pasada a sus hijos y a todo aquel que cree. Así que es un libro del que ya sabemos el final. Al final, Dios es el vencedor. Así que alegra el corazón. ¿Estás triste? Busca la palabra. Ella trae consuelo y hace que tu ánimo se levante y que te alegres. Dice que alumbra los ojos. Y uno dice, alumbra los ojos, ¿cómo? Bueno, a veces las circunstancias de la vida, el pecado, las heridas, todas esas cosas van cegando nuestros ojos. Y usted no ha oído nunca el dicho ese de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay gente que ve con sus ojos físicos, pero no ve con los ojos espirituales. No ve la vida sobrenatural, no ve lo que Dios está ofreciendo. Y si usted lee los versículos anteriores al 7, nos va a mostrar en esos primeros versículos del 1 al 6 de que el hombre puede conocer a Dios y ver a Dios a través de la creación. Vivimos en un lugar que tiene un parque nacional fantástico que yo le animo a que en algún momento pueda venir y ver y disfrutar. Y es imposible ver ese mar y ese monte y esa creación y no pensar en alguien que hizo todo eso con esa belleza, con ese orden. ¿Quién riega ese monte? ¿Quién cuida ese monte? Te aseguro que esa vegetación no es por mano del hombre, es porque Dios se ocupa de él. Así que está a la vista de nosotros, pero hay gente que no quiere ver a Dios en la naturaleza, en la creación, y ahí está, es más que evidente. Pero también está la palabra, que hace que caigan de nosotros los velos, hace que cada vez que nos acercamos a ella entendamos más. Y lo que en un momento estuvo aparentemente escondido, de repente digo, wow, esto está aquí, esto es para mí, esto es palabra de Dios, esto es real. Alumbra nuestros ojos. Otra característica que me encanta de la palabra es que permanece para siempre. En Mateo capítulo 5 dice que va a pasar absolutamente todo, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Hasta que no se cumpla todo lo que está en la palabra, no va a dejar de existir la palabra de Dios. Permanece para siempre, permanece para siempre. Luego habla también y hace una comparación con el oro y con la miel. Y podemos añadir a los tesoros de la Biblia a que enriquece y es mejor que el oro, porque podemos tener todo el oro del mundo y podemos tener economía más que suficiente, pero si no tenemos paz en el corazón y no podemos dormir tranquilos y nuestros hijos están sufriendo y hay muchas otras necesidades que el dinero no puede cubrir. ¿Cuánto darían todos los que están pasando por estas situaciones de pérdidas en la familia? ¿Cuánto no darían económicamente para que su familia se salvara? Pero hay cosas que no están en poder del dinero. Pues la palabra realmente enriquece nuestra vida. Es deseable más que el oro. Y también dice que satisface. Yo no sé a cuánto les gusta la miel o las cosas dulces, ¿verdad? Pero qué a gusto cuando comes algo que te apetece algo dulce. ¡Ay, qué rico! Bueno, pues la palabra, aún más que la miel, satisface nuestra alma y nuestra vida. También nos advierte y también nos recompensa. ¿Saben? Hay algo que dice en el versículo 11
muy significativo y lo voy a leer. Antes no lo hice, ahora sí. Dice, tu siervo o tus hijos es además amonestado con ellos, con la palabra. En guardarlos hay grande galardón. Mucha gente se mueve en este mundo por las recompensas, por lo que se puede conseguir, por lo que se puede alcanzar. Pero lo que nos está enseñando el Salmo, que en guardar la palabra, en vivir la palabra, en aplicar la palabra, es que realmente vamos a ser galardonados. Santiago nos dice en el capítulo 1 y versículo 22 que no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, ponerla en práctica en nuestra vida diaria. El versículo 25 del capítulo 1 de Santiago nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. No se trata de saber de la palabra de Dios, no se trata de solo memorizar o tener tantos estudios. Eso no sirve para nada, es puro conocimiento. Si no es capaz de ser aplicado a mi vida diaria, a mi matrimonio, a mi familia, a mis relaciones, a mi economía, a mi salud, a las decisiones que tengo que tomar. Eso es ser hacedores de la palabra, aplicar la palabra día por día en nuestra vida. La recompensa es para aquellos que aplicamos la palabra de Dios. Y quiero terminar con un versículo que creo que es perfecto para el tema del que estamos hablando hoy, que es la palabra de Dios. Y quiero que vengas conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y terminamos ya con esto. Dice, versículo 3, capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué nos ha dado Dios esas preciosas y grandísimas promesas? Aquí lo dice en este pasaje, dice después, para que por ellas, a través de esas promesas, a través de la palabra de Dios, de vivir esa palabra, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dejado preciosas y grandísimas promesas para ti y para mí, para todo aquel que quiera creer y vivir de acuerdo a esas promesas. ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Qué promesa te falta por alcanzar? Solo quiero recordarte que la palabra de Dios es eterna como Él. Y Él es fiel. Si Él lo ha prometido, Él lo hará. No pases un día más sin tomar tiempo para leer la palabra. No pases un día más sin acudir a una Biblia. Si no tienes una, por favor, ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a que tengas una en tus manos. Pero yo te garantizo que es el único libro que al leer va a cambiar tu vida y te va a enseñar y te va a descubrir cosas grandes y ocultas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios es fiel y Dios va a cumplir su palabra. La palabra dice que cuando es predicada o es compartida con alguien, es como una semilla. Y lo que ocurre con las semillas es que necesitan agua. Y vamos a hacer una oración para terminar, pero luego vas a escuchar una canción que tiene que ver directamente con que Dios haga llover para que esa semilla que hoy ha sido sembrada en nuestro corazón dé fruto y sea práctica y sea útil y sea viva y eficaz como es la palabra. ¿Te parece si oramos? Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque nos has dejado la brújula en las manos, Señor, para que cada día podamos acudir a ella, Señor, y dirigir nuestros pasos cada día más hacia ti. Enséñanos, Señor, a crecer
Enséñanos, Señor, a entender. Enséñanos, Señor, a obedecer tu palabra. Enséñanos, Señor, a guardarla, porque lo que queremos, Señor, es el bienestar de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros amigos, Señor. Y oramos, Señor, que cada persona que hoy escuche este mensaje comience una nueva etapa en relación a la palabra de Dios. Padre, habla a través de sus libros, habla a través de tus palabras, habla, Señor, a través de cada promesa, preciosas y grandísimas promesas. Y yo sé, Señor, que tú eres el que vas a dar a cada uno que está escuchando y que va a leer justamente lo que necesita su corazón y su vida. Padre, bendigo a tu pueblo, bendigo a todos aquellos que aún no te conocen, pero están buscándote, Señor. Padre, hazte real a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Te dejo con esta canción. De una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, es una señal de que la lluvia va a descender. De una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, es una señal de que la lluvia va a descender. As your